Muy buena noche para todos. Quiero que por favor me confirmen que tengan muy buen retorno de audio, que no tengan fluctuaciones de pronto en el sonido. Viviana o Sarita, les agradecería confirmación de que ya estemos enlazados y podamos dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Les agradezco mucho la confirmación de las diferentes zonas. Me están confirmando de Bucaramanga, de la Unión Valle. Bueno, me alegra muchísimo. De nuevo les doy la bienvenida a este espacio de intercambio de conocimientos con Hacking de Francia. Hoy hablando de esquemas analgésicos, terapias complementarias, esencias florales de última generación, todo lo que tiene que ver con manejo de dolor. Esto es un tema que muy pocos exploran, que todos limitan al paciente a consumir algo para inhibir los picos de dolor, ya sea cefalea, lumbalgia, dolor articular. Entonces, se trata de explorar un poco cuáles son los subtipos de dolor, cuáles son las clasificaciones patológicas en donde predomina el dolor y, bueno, con esto hacer propuestas en medicina integrativa que no solo van a corregir el síntoma, sino que van a trabajar en profundidad sobre la fisiopatología, sobre el problema fundamental del paciente. Entonces, siguen confirmándome, Montebello está muy bien, también en Armenia, bueno, muchas gracias. Vamos a dar 2 minutos, por favor, para iniciar con la conferencia. Les agradezco mucho su espera. Iniciamos con este concepto, que además es un concepto que cuando lo exploré y dije, bueno, vamos a preparar este tema, yo quiero ya más bien transportarlos a ustedes a cuestionarse qué es lo que pasa con dolor y con esquemas convencionales para el manejo de dolor. ¿Qué será lo más preocupante? Y esto sí quiero que ustedes se animen a contestar vía chat. ¿Qué será lo más importante detrás de este concepto que les quiere proponer la noche de hoy, Hacking de Francia, analgésicos o esquemas analgésicos con una perspectiva integrativa para diferentes tipos de dolor? Y cómo podemos hacer un comparativo, y esto lo podemos ir desarrollando en la conferencia, en el tiempo de la conferencia, con los esquemas convencionales. Es muy importante que tengamos en cuenta que muchos pacientes consultan por dolor, pero ese no es el problema. Y yo sé que todos ustedes que hoy están escuchando me dicen, pues sí, es lógico, o sea, si uno tiene un dolor de cabeza o tiene tensión en la región muscular del cuello o tiene un problema vascular o un problema neurológico, pero el punto no es el dolor de cabeza. Pero mucho de los procesos curativos convencionales terminan en el dolor. Usted se toma un analgésico, usted se inyecta un relajante muscular, usted le hacen una infiltración y usted le resuelven el síntoma, pero ¿está resolviendo el problema? Sería el cuestionamiento más importante. Entonces, exploremos un poco qué es el dolor y cuáles son las clasificaciones que para la Sociedad Americana de Neurología y otras entidades reguladoras del manejo del dolor, porque aunque usted cuando consulta lo maneja un médico general o lo maneja el médico de familia, o si ya tiene una patología de base, pues el especialista enfocado a su patología, las sociedades que se han encargado de estudiar y parametrizar el dolor son muy juiciosos y acuciosos en entender primero qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el fundamento del dolor? Entonces, primero, es importante clasificar el dolor. ¿Es un dolor que aparece de nueva aparición o reciente, o es un dolor que ya viene acompañando al paciente por largos periodos? Está ubicado en la región cefálica, está ubicado en la parte baja de la espalda, en la rodilla, en las articulaciones. Muy importante la ubicación para también nosotros enfocarnos hacia la posible causa. Severidad, usted se cuestiona, de 1 a 10 me duele 3, me duele 6, me duele 10, entonces leve, moderado, severo. Y en cuanto a la fisiopatología, tiene que ver con sistema nervioso, tiene que ver con una percepción visceral. ¿Será que algo está pasando en esta zona, pero no es en la zona, sino de pronto en una raíz nerviosa? Entonces, aquí es muy importante tipificar el dolor, encontrar la causa y, por supuesto, en ese mismo enfoque irá el esquema terapéutico. En cuanto a las características del dolor, después de definir localización, intensidad, hay que observar unos subtipos de características que son muy importantes también para poder darle manejo integral al dolor. ¿Cuáles son los factores agravantes? ¿Será el movimiento?
O por el contrario, hay pacientes, como es el caso de la fibromialgia, que le dicen, mire, yo amanezco con las manos rígidas, con sensación de que están hinchadas, me duele muchísimo, pero cuando ya empiezo a hacer mis labores, como que el dolor va desapareciendo. Esto es muy importante. Diferente al paciente con osteoartritis, que dice, yo me levanto bien, me levanto sin dolor, a medida que empiezo a movilizar, siento rigidez, dolor, crepitación, entonces ya uno se enfoca más a una patología degenerativa. Entonces, es muy importante los factores agravantes. Las sensaciones, ¿a usted le duele la rodilla y es solo la rodilla? O ese dolor a veces se le va a la parte posterior de la pierna, a los deditos, o el que refiere el dolor en la parte baja de la espalda y dice, no, yo siento que se me va como a la parte posterior del muslo, como que me duele hasta el dedito chiquitico del pie. Uno dice, ojo, que este dolor no está probablemente en el hueso, o si está en la articulación por desgaste, ya está generando una inflamación en la raíz nerviosa. Entonces, eso tiene que ver con las sensaciones asociadas al dolor o la irradiación del mismo. Factores atenuantes que lo mejora, cuánto dura, en el tema de las cefaleas, que lo vamos a ver casi al final de la capacitación, hay unas que son prolongadas, como la migraña, un paciente puede pasar con un dolor de cabeza tipo migraña 2, 3 días, como hay otras que vienen y aparecen 2 horas y se resuelven casi por completo. Entonces es importante también la duración, los síntomas asociados, qué medicamentos toma el paciente y hasta qué punto el medicamento le resuelve la situación de dolor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si me duele algo me tomo un analgésico, ¿sí? Cualquiera que sea, los que son más juiciosos se toman el acetaminofén, otros toman nimesulida, otros van un poco más alto y se aplican un diclofenaco, en fin, la clasificación del dolor es muy importante y también la respuesta al analgésico. Cuando pacientes llegan al consultorio y le dicen, no, es que a mí ya esto no se me quita con nada, ni inyectándome, ni nada, entonces uno dice, ojo que ya no se trata de dolor, se trata de escudriñar, de estudiar más este paciente y descubrir la causa. Al respecto, quise traerles este estudio, es un estudio que lo ha referenciado el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y su publicación más abierta, que es pubmed.gov, en donde hablan de cómo es que se comporta el cerebro en pacientes con fibromialgia, en donde se observa que no solo ciertas áreas responden de manera anormal, en este caso de dolor crónico, sino que ciertos intermediarios químicos del cerebro también no funcionan bien. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque es que ustedes me dirán, bueno, en fibromialgia hay que quitarle el dolor articular a la paciente, hay que quitarle la rigidez, hay que promover que duerma más, pero resulta que la situación es más profunda. Entonces, ¿será que yo con un analgésico convencional, y vamos a hablar de lo natural, entonces yo con árnica puedo resolverle el problema al paciente con fibromialgia? Resulta que no. Si usted no incluye un manejo para su sistema nervioso, para la neuroquímica cerebral, probablemente en este paciente no se modifique la respuesta de dolor. Entonces, de eso se trata. Propongo escudriñemos un poco más. Los que están en farmacias naturales, en tiendas naturistas, en visita médica, es obligación que ustedes en este acompañamiento vayan un poco más allá. Es que mire, tengo esta propuesta terapéutica que tiene cúrcuma, tiene triptófano, tiene enzimas relajantes, pero mire, le sirve para la artrosis, para la artritis, para la fibromialgia, bla, 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 bla. No, argumenten. Mire, resulta que en el caso particular de la fibromialgia hay que dar un activo, un suplemento para el cerebro, ahí sería el triptófano. La paciente está muy rígida, le ponemos las enzimas proteolíticas, pero también ella se le inflaman las articulaciones, amanece con rigidez y ahí está la cúrcuma. Entonces, ese es el enfoque que quiero que ya logremos después de estos procesos que ya estamos casi 2 años en estos procesos continuos, mes a mes, educándonos en este concepto de medicina integrativa, terapias complementarias, esencias y todo lo que tiene que ver con estos manejos integrales para los pacientes. Yo sé que ustedes de pronto dicen, bueno, mi papel no es prescribir, eso lo hace el médico, pero los que tienen una farmacia natural en una tienda naturista están haciendo parte del proceso curativo de los pacientes. Entonces, lo mínimo es preguntarles, ¿sí? Y miren que esto va un poco más allá. Cuando nosotros manejamos al paciente con este caso específico de fibromialgia, que más adelante lo vamos a ver, pero dije, no voy a darles el ejemplo de por qué el dolor no es igual a tomarme un acetaminofeno o un ibuprofeno, o si ustedes le quieren poner natural, una árnica caléndula, sino que tenemos que pasar unas fronteras más allá de lo evidente que sería el dolor. Entonces, aquí necesariamente estudiamos un poco más. Entonces, miren que resulta que en el caso de la fibromialgia, uno tiene un paciente que debe globalizar. En la mayoría de pacientes, por no decir
pacientes, no el 100%, pero digamos la mayoría de pacientes con fibromialgia tienen asociado el síndrome de fatiga crónica. Entonces, el paciente, además de que tiene mucho dolor, no quiere hacer nada, mantiene cansado, tiene mucho sueño, pero cuando duerme no descansa. Entonces, aquí tenemos un patrón complejo que además, miren ustedes qué pasa con el paciente con fibromialgia. Tiene una alteración en la articulación temporomandibular, tiene una hipersensibilidad generalizada, o sea, le duele, le arde, le pica, sufre de intestino irritable, es un paciente con dolor de cabeza crónico, tiene además problemas pélvicos, tiene problemas en el tema ovulatorio, el ciclo menstrual, le duele el momento de la relación sexual, le duele al orinar, o sea, aquí ya se, digamos, integran muchos conceptos en donde, ojo, no sigamos pensando en un analgésico para resolver el paciente este problema de fibromialgia. Y son muchos, es que fibromialgia fue el que se me ocurrió, pero cefalea tensional, síndromes tensionales, lumbalgias crónicas que no tienen nada que ver con la anatomía, también hay que globalizar. Mire, y con respecto a la lumbalgia, ¿cuántos pacientes tienen dolor en la parte baja de la espalda y nada tiene que ver ni con músculo ni con hueso? Tienen problemas de cálculos renales, tienen infección urinaria, en el caso del paciente masculino, temas de próstata, y tome relajantes analgésicos y termina dañando el riñón. Entonces, globalicemos el dolor. Si llegan a la farmacia, si llegan a la tienda naturista, pregunten un poquito más. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa? Hay pacientes que dicen, no, es que a mí la rodilla me duele constante, me duerma, me pare, me sienta. Ojo, puede ser ácido úrico. Entonces uno piensa que también complementario posiblemente al arpagofito, que es extraordinario para la artritis gotosa, para el ácido úrico alto, pues yo le tengo que ayudar con un diente de león para que lo elimine a través de riñón. Entonces son esos pormenores que debemos escudriñar en los pacientes. Lo cierto es que en tema de dolor, siempre hay un proceso inflamatorio de base, existe un riesgo, si es más en el concepto osteoarticular, o sea, si duele la columna en cualquiera de sus regiones, en el cuello, en el dorso, en la parte lumbar o en la parte sacra, si es la cadera, si son los deditos, si son las articulaciones, debemos ocuparnos también de un proceso degenerativo. No es dele analgésicos si el paciente con artrosis, entonces usted le puede dar un analgésico natural tipo arpagofito procumbes, en el caso de Hacking de Francia del artropatig, pero pongámosle un colágeno, pongámosle un cartílago de tiburón, complementemos glucosamina, condroitín, porque si de base tenemos la degeneración, el analgésico me resuelve, digamos, parcialmente la situación, pero no el problema de base. Aunque con el arpagofito tenemos una ventaja extraordinaria, y es que inhibe las enzimas que degradan el cartílago, y aquí tenemos la situación preponderante en la artrosis, es que se destruye el cartílago. Entonces, de alguna manera, el arpagofito nos reduce la destrucción, pero tenemos que sustituir lo que ya se ha perdido. Entonces, aquí viene el cartílago, aquí viene la glucosamina, o viene la estrategia del colágeno. Entonces, tengamos en cuenta esta situación, y la neuropercepción también es muy importante, o sea, el tipo de dolor o patrón doloroso que se está padeciendo, pero también el tipo de paciente. Hay pacientes que tienen una sensibilidad mucho más alta, otros tienen umbrales de dolor altísimo. Se los digo porque yo realizo procedimientos y hay pacientes que durante el procedimiento se quedan dormidos, pues son procedimientos mínimamente invasivos, pero son pacientes que se quedan dormidos, contrario a otros que sufren, lloran y patalean, y es un procedimiento bastante complicado. Entonces, depende también de la percepción individual del dolor. Por eso hoy mi primera propuesta es una propuesta integral, es una propuesta que les trae un manejo de dolor tanto para la parte osteoarticular. Vamos a manejar el concepto supratentorial, o sea, cómo está manejando el paciente el dolor de fondo, cómo es que nosotros vamos a manejar también si existe proceso degenerativo, si es un proceso de contracturas crónicas, o si ya es una situación de migraña, si es una situación vascular o si es neurológica. Este es un kit que me parece extraordinario. Los kits de Hacking en Francia se han ajustado mucho a las necesidades del paciente, tanto las necesidades económicas como tratar integralmente un concepto de salud, como hacer medicina preventiva, y bueno, nos faltaba un kit para el dolor, y esa es la propuesta de la noche de hoy. Es analgexia, el kit que cubre 3 tipos de procesos dolorosos. El proceso degenerativo articular por el Artrijón Plus, que es una fórmula mejorada del Artrijón. Vamos a manejar inflamación, contracturas
y todo lo que tiene que ver con rigidez, que es a veces parte del proceso degenerativo o parte del proceso inflamatorio, con el traumatoquín, que ya lo conocemos, además de que les voy a mostrar unos estudios extraordinarios del Bellis perennis, que está incluido dentro de la fórmula traumatoquín, que nos ayuda para reparación tisular, para oxigenación tisular. Es genial esta fórmula. Y el Omedolescence, que es el concepto antineurálgico, ya va más profundo, va a la raíz nerviosa, a la parte vascular, en fin, aquí manejamos mucho más este concepto amplio del manejo de dolor. Entonces, Artrijón Plus, fórmula mejorada, traumatoquín para reparación tisular, Omedolescence, que es la estrategia más enfocada al sistema nervioso periférico, en ocasiones también al sistema nervioso central, en el caso de las migrañas. Todos vienen, los tres, en el concepto analgexia, que es un kit de esencias florales para los diferentes tipos de dolor. Entonces vamos a darle un enfoque, vamos a trabajarlo en los diferentes conceptos, voy a darles como un brochacito. Esta es nuestra nueva propuesta de Artrijón Essence, que es el concepto para los procesos degenerativos articulares. Aquí entra artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, osteoartritis, procesos degenerativos de tipo articular, todos. Los que ustedes ya conocían como antiinflamatorios, el colchicum, el arpagofito, y como drenadores articulares, la pulsatilla y la brionia. Incluimos 3 elementos nuevos en esta fórmula, que es el sauce blanco o el Salix Salva, que es un extraordinario analgésico, sobre todo antiedematoso, cuando el paciente no solo tiene dolor en la rodilla, sino que la tiene gordita, la tiene hinchada. Árnica montana, que también es un extraordinario restaurador funcional porque reduce el edema, reduce la inflamación, y el Hipericum perforatum, que entraría ya a trabajar la parte de dolor neuropático, dolor irradiado, y esto generalmente con muchas ventajas en el proceso degenerativo de columna vertebral o espondiloartrosis. Bueno, tenemos una pregunta del señor Omar, nos dice, ¿este kit se puede reemplazar con los mismos productos que vienen por separado de Hacking? ¿O no? Por supuesto, usted puede utilizar estas 3 opciones, señor Omar, Artrijón, el Omedol y el traumatoquín independiente. Queremos que ustedes aprendan un concepto y que también ustedes lo conocen dentro de la perspectiva comercial, tiene un beneficio muy importante para el paciente. Entonces, económico, pero también dando una respuesta integral. Les voy a decir por qué. A ver, les voy a poner el siguiente ejemplo, y sé que lo han vivido con sus clientes, y voy a dejarles la imagen del analgexia. El tipo de paciente, el siguiente caso clínico. Usted tiene una paciente de 60 años, es una dama, no duerme bien, ¿sí? Presenta rigidez en la mañana de las articulaciones, rigidez en el cuello, dolores en todo, le duele la cabeza, le duele los pies, le duele absolutamente todo, pero con la connotación de que es una paciente altamente estresada y es una paciente que no duerme bien. Entonces usted dice, probablemente este cuadro tiene que ver con fibromialgia. El paciente no duerme bien, está con estrés, entonces ahí yo ya pienso en la opción del traumatoquín, porque es para la rigidez, porque es para la inflamación, tiene mucha connotación también en la parte del sistema nervioso, ya ustedes están pensando también en un ansiojón, en un rescate, en fin, pero ya lo clasificaron dentro del traumatoquín, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando además este paciente tiene un proceso degenerativo articular? O sea, el paciente tiene artrosis, le tomaron una radiografía de rodilla, tiene disminución del espacio articular, también de cadera, tiene procesos ya osteofitos y otros marcadores radiológicos de la articulación. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, tenemos que necesariamente unir un protector articular. Entonces, podemos utilizar el Artrijón Plus, o ustedes, si dicen cápsulas para hacer un poco más rápido el efecto, vamos a ponerle el Artropatic, pero usted ya de este kit tiene 2. Tiene el traumatoquín y tiene el Artrijón Plus. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que vale la pena un concepto integral. Y miren, en cuadros severos de cefalea tensional, fibromialgia, artrosis, que desafortunadamente se encuentran todos en un mismo paciente, pues es excelente este esquema. Ustedes ya me lo advertían, pueden utilizarlo solito, pero también en 1 litro de agua pueden mezclar 8 aspersiones, 8 PAF de Artrijón Plus, 8 PAF de traumatoquín y 8 PAF de Omedol, todos mezcladitos en ese litro de agua, y se lo puede consumir durante el día. Drenamos componentes inflamatorios, se hace inhibición selectiva de la ciclooxigenasa, que es la enzima que más tiene que ver con inflamación crónica persistente, hacemos drenaje articular con la pulsatilla, la brionia,
somos bastante contundentes en la inflamación y el edema, con árnica, con Bellis perennis, estamos trabajando también con el Synfitun, y por ahí se nos mezcla también una radiculopatía, un dolor neuropático, pues bueno, el omedol también entra a jugar un papel fundamental. Este es el kit analgesia. Lo podemos usar los 3 asociados en 1 litro de agua o hacemos un manejo independiente de cada uno. Podría ser el artrijol en la mañana, traumatoquín en la tarde y omedol en la noche. Tenemos otra pregunta, permítame un momento, por favor. Nos pregunta el señor Gustavo, ¿en personas con hábito crónico de consumo de alcohol se pueden utilizar estos productos? Sí. Si la inquietud es porque ellos vienen con una base hidroalcohólica, porque no es alcohol, es una proporción, siempre lo aclaro, más o menos un 93%, perdón, un 83% de agua con un 17-18% de alcohol. Entonces, esa es la proporción. Por eso se le llaman solución hidroalcohólica. No tiene ninguna contraindicación o que vaya a exacerbar la necesidad del consumo en el paciente con hábito crónico de consumo de alcohol. No existe ningún inconveniente. Y si además hacemos el esquema como lo he sugerido, haciendo la mezcla en 1 litro de agua, no va a percibirse el sabor a alcohol y digamos que va a tolerarlo un poco más. Entonces, bueno, ya tenemos ahí el analgesia, ya los llevé a un caso clínico donde justificaríamos el uso de las sinergias. Artrijón Plus es la fórmula mejorada de protección articular. El traumatoquín, ustedes ya lo conocen, es una fórmula bellísima, a mí me encanta esta fórmula, es una fórmula que tiene que ver con inflamación, árnica montana, caléndula officinalis, dolor e inflamación, esas 2 son las esencias florales, 2 elementos que tienen que ver con dolor neuropático, ¿sí? Con migraña, con cefalea tensional, que tiene que ver con fibromialgia, que es la camomila y el hipericum, que trabajan enfocado en sistema nervioso, uno sistema nervioso central, para mayor tolerancia al dolor que la camomila, y el hipericum perforatum, que trabaja sobre el dolor neuropático. Y 2 reparadores tisulares, porque además esta fórmula le apuesta a reparar tejidos, tendinitis del manguito rotador, epicondilitis, pacientes postquirúrgicos. Ahorita vamos a ver el caso de la situación postquirúrgica. Aquí tenemos 2 reparadores tisulares, que son el Bellis perennis y el Aconitum napellus. Por último, del kit analgesia, el omedol, que personalmente me encanta, es una fórmula extraordinaria para la migraña, para la cefalea tensional, la cefalea en salvas, en fin, las crisis o las diferentes crisis de dolor de cabeza. Aquí tenemos la camomila para aumentar la resistencia al dolor, el iris versicolor para regulación vascular junto con el árnica montana, en el caso de las migrañas vasculares, y el hipericum perforatum para todos los dolores que tienen que ver con raíces nerviosas. Ese es el hipericum. Dolor irradiado, dolor neuropático, tiene una artrosis en la parte baja de la columna y eso está comprimiendo la raíz nerviosa. Vamos a manejar inflamación. Ahí está el iris versicolor, el hipericum perforatum para la radiculopatía, el árnica para la inflamación y la camomila para manejar sistema nervioso central. Bueno, nos dice el señor Johan, buenas noches, estos productos sirven para pacientes con problemas de sellado de huesos por fracturas. Ejemplo, una fractura de cúbito que aún después de 10 meses de cirugía no se ve la callosidad del hueso. Muy bien, excelente pregunta. Claro que sí. Aquí vamos a promover mayor cicatrización, aunque quiero que asocie, me gustaría darle un esquema puntual, señor Johan. Sería la estrategia de el esquema con traumatoquín para mejorar oxigenación tisular y reparación tisular. Recuerden ustedes Aconitum napellus y el Bellis perennis. También les sugeriría el uso del calcio coral, es extraordinario también para mejorar la consolidación ósea, y el colágeno, que tiene que ver con matriz ósea. El colágeno hace parte como de una recubierta, por decirlo de algún modo, que reviste los huesos. Entonces el colágeno también sería una estrategia extraordinaria para este proceso de consolidación de la fractura. Entonces aquí sería el traumatoquín con el coral calcio y el colágeno. Nos pregunta la señora Carmenza,
Muy buena noche, me gustaría saber si el cloruro de magnesio se puede formular con el KIT. He sabido que usa un medicamento con buenos resultados para el dolor. Es una buena opción. ¿Yo por qué no prescribo el cloruro de magnesio? Porque genera reflujo y gastritis en un gran porcentaje de pacientes. Eso es una realidad, no es muy bien tolerado en los pacientes que sufren de dispepsia, que tienen regurgitación, que tienen intolerancia a los alimentos. Por eso aquí vamos a sugerir unos esquemas analgésicos un poco más específicos, pero que si usted lo tolera bien y puede combinarlo con el kit analgesia, no hay ningún problema, puede hacer sinergia. Las esencias florales hacen sinergia con todos los suplementos dietarios, no hay inconveniente con eso. Muy bien, tenemos otra pregunta para continuar, la última. Nos dice, lo de la mezcla de los 3 productos en 1 litro de agua, ¿cómo se debe consumir? Entonces, repito el esquema o la forma de consumo del kit analgesia. Vamos a coger cada uno de los elementos, el omedol, el traumatoquín y el artrijón plus. Vamos a mezclar 8 disparitos, 8 PAF de cada uno de los esquemas, 8 PAF de cada uno en 1 litro de agua. Se mezcla y esa mezcla se va a consumir durante el día a sorbos. Así vamos a mantener drenadas las articulaciones, disminuimos la carga de enzimas intermediarias que promueven inflamación y también promovemos reparación tisular. Muy bien. Otra pregunta, ya sí la última para continuar. Nos preguntan, doctora, buenas noches, ¿qué producto es bueno para una paciente de 85 años que sufre de aftas en la boca hace 51 años? Lo primero que hay que descartar en esta paciente es una deficiencia de piridoxina, deficiencia de vitamina B6. Este es lo que más genera aftas o herpangina, que así se le conoce también. Hay que descartar si hay una gingivitis crónica u otros procesos inflamatorios asociados que puedan condicionar a la paciente a esta situación. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con dolor articular y uno que sí es sumamente incapacitante y es la artrosis o proceso degenerativo articular o en el peor de los casos, en el más complejo de los casos, la artritis reumatoidea. La gran diferencia que hay entre los dos es que esta nos va a suceder a todos vamos a pasar o vivir este proceso degenerativo articular. En el caso de la artritis es un proceso para algunas personas con condicionantes genéticos específicos, viene con un marcador genético de tendencia inflamatoria, es una patología autoinmune en donde el sistema inmunológico ataca el colágeno y genera no solo una severa inflamación, sino una deformidad, en muchos casos irreversible. Es una enfermedad, en el caso de la artritis reumatoidea, que empieza en jóvenes, 20, 30 años. En cambio, el paciente de artrosis es un poco mayor, 40, 50 años se inician las manifestaciones. En esta situación, definitivamente, el dolor es constante, permanente, en reposo, haga lo que haga. En el caso de la artrosis, generalmente el dolor empeora cuando el paciente se mueve, hace ejercicio, tiene que desplazarse. Entonces, esa es la gran diferencia. Es muy importante que ustedes tengan claro estas dos condiciones, porque para las personas todo dolor en la articulación es artritis y no. Muchos de ustedes tienen que enfatizarle, no, mire, es que la degeneración del cartílago, la pérdida del cartílago articular le genera este problema. Entonces, vamos a trabajar sobre el cartílago. En el caso de artritis, usted tiene que tomarse su tratamiento, metrotexate, la cloroquina, lo que le esté prescribiendo el reumatólogo y complementario. Yo le puedo sugerir, ya sea el kit analgesia o el arpagofito procumbes, que es una opción extraordinaria para manejo de dolor. Este es el primero y yo siempre he destacado, he ponderado esta opción terapéutica porque si hay un problema con el dolor crónico es el abuso de analgésicos, el que se exponga el paciente constantemente a un diclofenaco, a naproxeno, meloxicam, cualquiera de esos elementos, sea antiguo, sea de última generación, todos tienen gran impacto en la función renal. Cuando planteamos el arpagofito procumbes, en este caso es el artropatic, que propone esta raíz estandarizada con un porcentaje del 3% de arpagócidos, manejamos el concepto de las enzimas inflamatorias, o sea, se inhibe la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, que son enzimas que no solo promueven inflamación, dolor, edema, sino que destruyen el cartílago. Y este arpagofito trabaja muy bien, muy afín
inhibiendo dos enzimas que son las proteinasas y las elastasas, que son dos proteínas que también degradan el cartílago. Entonces aquí tenemos valor agregado con el Arthropatic. Sugerimos en caso de dolor articular, ya sea en artrosis, en artritis, una cápsula en la mañana, una cápsula en la noche. Este se hace como esquema, ya sea complementario a los esquemas convencionales o en el paciente que apenas está iniciando el dolor articular por artrosis, pues un esquema que nos ayude y sostenga el paciente para el dolor, sin que él tenga que tomar ni acetaminofén ni ibuprofeno, sino que se sostenga con este esquema. Sugerimos asociar el Arthropatic con colágeno, cualquier colágeno hidrolizado que sea de alta dinámica de absorción, con glucosamina, con condroitina o con cartílago de tiburón, también es una excelente opción terapéutica. Permítame un momento, por favor, que me sale aquí algo de internet. Un momento, por favor. Bueno, por acá tengo otra pregunta. Nos dice la señora Elvia. Buenas noches, después de una cirugía de tobillo y hombro, ¿qué nos puede recomendar? Vamos a ver el postquirúrgico, ahí vamos a tener un espacio especial para este tipo de inconvenientes. Deme una esperita, señora Elvia, por favor, para no desviarnos en este momento del concepto de procesos degenerativos articulares. Nos pregunta la señora Patricia, en la dilución del kit analgesia se puede añadir el ansiojom en casos en donde los procesos de ansiedad o procesos degenerativos están allí como con otras situaciones emocionales. Por supuesto, podemos hacer la mezcla con el ansiojom. Nos dice la señora Mónica González, doctora, buenas noches, por favor, ¿me puede explicar qué significa arpagofito estandarizado? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, señora Mónica, cuando usted tiene el arpagofito que no le dice estandarizado, es que cogen la planta, la secan, la trituran, le quitan los microbios y la ponen en una cápsula. Cuando usted le dicen arpagofito estandarizado, es que han sacado el principio activo, lo que a usted le genera el efecto benéfico. En este caso, en el caso del arpagofito, es el elemento arpagósido. Estos arpagósidos son los principios activos que generan el efecto analgésico, que protegen la articulación, que inhiben las enzimas. Entonces, este es el punto, porque si uno toma planta seca molida, pues tiene muchas cosas, entre arpagósidos y otras cosas que a veces pueden quedarse por ahí dando vueltas. Entonces, la idea siempre es que ustedes, cuando consuman un producto fitoterapéutico, lo busquen estandarizado. Eso quiere decir estandarizado, que han extraído el elemento de principio activo, el más importante que genera el efecto terapéutico. Entonces, ustedes ven aquí que dice extracto seco de raíz de Arpagofito procumbens con un equivalente de arpagósidos 14.4 miligramos. Esa es la estandarización que nos da garantía no solo de efecto terapéutico, sino de mejor respuesta. Bueno, por aquí nos dice el señor Omar, el kit y el Arthropatic se pueden utilizar en menores de 14 años. La fitoterapia la recomiendo a partir de los 14 años, o sea, el Arthropatic puede utilizarse a partir de los 14 años. En el caso del kit, puede utilizarse a partir del año de edad. Uno diría, bueno, pero en niños no. Resulta que sí, la artritis reumatoidea juvenil pueden utilizarlo como terapia complementaria. Muy bien, entonces les recuerdo el Arthropatic, arpagósidos, que son los elementos o los principios activos, y manejamos el concepto proceso degenerativo articular o cualquier tipo de dolor, cefalea, lumbalgia, dolor de las articulaciones periféricas, puede ser en las manos, en los pies, en las caderas, en fin, aquí estamos manejando el concepto inflamación crónica persistente y proceso degenerativo, complementario también en artritis reumatoidea, en lupus o en procesos degenerativos osteoartríticos. Muy bien. Vamos a resolver otras inquietudes. Por acá nos dice el señor Edinson, ¿este arpagofito es homeopático o es fito? Es fitoterapia, señor Edinson. Es fitoterapia, viene en cápsulas, cada cápsula con 480 miligramos. Recuerden ustedes que la homeopatía o las esencias vienen diluidas, estas vienen concentradas, 480 miligramos por cada cápsula. Muy bien, el señor Gustavo nos dice, para el dolor de oído en bebés de meses no, para ese tipo de dolor no, en bebés no, porque en dolor de oído primero
debe descartarse una otitis, una situación puntual. En bebecitos no, de 1 año en adelante sugerimos este esquema. Pero en dolor de oído, dolor de muela, ya hay que escudriñar un poco más la causa. La señora Jessica nos dice, doctora, ¿sería tan amable de volverme a recordar por qué se debe anexar el colágeno o la glucosamina? Bueno, porque la causa del dolor generalmente es la degeneración, la destrucción del cartílago. Entonces tenemos aquí que sustituir la proteína. Por eso ponemos el colágeno, ideal, como les digo, un colágeno hidrolizado, o la glucosamina, que ya trabaja sobre una enzima que se llama la superóxido dismutasa para aumentar la síntesis de colágeno. Por eso se combinan el artropatic con los regeneradores, que serían los intermediarios proteicos. El señor Gregorio nos pregunta, doctora, buenas noches, para una mejor acción del kit analgesia, ¿cuál sería la dieta a recomendar? Yo no hago una dieta, sino que les digo, no consuman lo siguiente. Entonces, no café, no leche de vaca, es tremendamente inflamatoria. Cerdo no, es muy importante evitar esta proteína. Procesados, por favor, eviten los procesados. Y más que una dieta, es un muy mal hábito. No se puede fumar. Entonces, eso se hace. Y consumir alcohol. Entonces, café, leche, cerdo, procesados, tabaco y alcohol. Esas son las advertencias más importantes en procesos inflamatorios de tipo articular. Nos dice, bueno, aquí ya está muy bien, ya se resolvió esta inquietud. Entonces hablemos cuando el dolor suele estar presente en varias áreas. Entonces el paciente nos dice, me duele el cuello, me duele la rodilla, me duele el codo, o sea, vienen varias zonas afectadas. Permítame un momento, por favor. Muy bien, tenemos esta situación. Permítame un momento, por favor. Entonces, cuando tenemos varios procesos inflamatorios, o sea, cuando le duelen las manitos, cuando le duele el cuello, cuando hay tensión, el paciente no duerme. Entonces, yo les mostraba al inicio de la capacitación que la situación también del sistema nervioso es muy importante para manejar el dolor. No es simplemente quitar la inflamación. Yo tengo que apoyar a este paciente para aumentar el umbral de dolor, para darle mayor resistencia al dolor y también bienestar. Por eso en fibromialgia, en síndromes tensionales, que también más adelante lo vamos a ver, en condiciones en donde el dolor implica una condición en sistema nervioso, debemos dar manejo al sistema nervioso, debemos trabajar sobre el sistema nervioso. Es aquí donde el Reutaquin es una extraordinaria opción terapéutica. Tenemos dolor, pero tenemos también estrés, angustia, no se duerme bien, estamos contraídos de los pies a la cabeza, o sea, hay rigidez de los músculos. Este es el protagonista. ¿Que lo puedo combinar con el kit analgesia? Sí. O que puedo hacer una sinergia con el artropatic, porque a veces, como les explicaba, viene el paciente con fibromialgia, pero también tiene artrosis de cadera, puede pasar, pero aquí manejamos más la parte de sistema nervioso. El componente triptófano, que es el precursor, es el aminoácido esencial, precursor de la 5-hidroxitriptamina, que es la que se vuelve serotonina en el cerebro. La serotonina tiene que ver con felicidad, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con tranquilidad. Entonces, aquí está el triptófano en esta fórmula. Pero también tenemos relajantes musculares, que son la papaína y la bromelaína. Permítame un momento, por favor. Me reportan que hay una modificación del audio. Quiero que me confirmen si tienen, por favor, fluctuaciones en el audio. Bueno, por ahora voy leyendo algunas preguntas. Nos dice la señora María Cristina, buenas noches, doctora, ¿es verdad que la glucosamina no todas las personas pueden tomarla? Bueno, no, glucosamina no, en este momento es un suplemento dietario de libre venta, no tiene ninguna contraindicación, ni siquiera los pacientes con diabetes, que antes se decía que glucosa, porque era glucosa, no. La glucosamina es una combinación, una sinergia de un aminoácido que es la glutamina con la glucosa, pero nunca se suelta esa unión molecular, entonces no está contraindicado en el paciente con diabetes. Debe sí tomarse por un tiempo prudente de 3 a 6 meses. La señora nos dice, Carmenza, ¿qué se puede recomendar para el espolón? En el espolón debemos manejar inflamación tendinosa porque se inflama con el espolón, el tendón de Aquiles, entonces podemos manejar el kit analgesia con el artropatic, pero es muy importante conseguir complementario las calcáreas.
Las calcáreas ayudan a resolver el problema del espolón, ya el acúmulo anormal de hueso que es el espolón. El señor Alex Ramírez nos dice, es como si fuese, bueno, ya, ahorita sí, ya me escuchan un poco mejor, si es tan amable. Nos dice el señor Diego que hay fluctuación del audio, por favor quisiera me lo confirmaran. La papaína y la bromelaína siempre me preguntan los doctores que esos compuestos están muy ligados a la parte digestiva. Por supuesto, sí, Alex, tienen mucho que ver con procesos digestivos, pero también son enzimas proteolíticas, degradan elementos proinflamatorios y estas son intermediarias en el proceso también de ciertos, digamos, esquemas de relajación. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta también como relajantes musculares. Miren, cuando se trabaja en inflamación crónica persistente son 2 enzimas las vinculadas, bueno, 3, ciclooxigenasa, lipoxigenasa y la óxido nítrico sintutasa, son 3 que tienen que ver con la inflamación. Estas enzimas también generan rigidez muscular. Las enzimas proteolíticas naturales, que son la bromelaína y la papaína, ayudan a disminuir precisamente esa influencia de esas enzimas sobre el proceso inflamatorio. Bueno, a ver, entonces sí quiero que me confirmen, porque sí me están escribiendo que escuchan muy bajito, que tienen alguna interferencia en el audio. Ya me confirman que en unas zonas está perfecto, la señora Claudia me dice que está muy bien, la señora Jessica. Bueno, me gustaría que por favor me pudieran confirmar. Viviana en el eje cafetero también, muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, entonces este es nuestro elemento cuando el dolor, recuerden ustedes, implica una situación en el sistema nervioso, implica algo supratentorial o algo emocional, cuando hay contracturas musculares, fibromialgia es un recurso que me encanta en fibromialgia, entonces voy a sugerirles el siguiente esquema. Sería un esquema con el Artropatic, podría ser el esquema, 2 cápsulas en la mañana, y el Reutaquin. Sugiero utilizarlo en la noche, 2 cápsulas en horas de la noche. Vamos a resolver inquietudes. Por acá. Muy bien. Me dice la señora Vanessa, se escucha muy bajo, casi no entiendo. Bueno, entonces 2 zonas me dicen, varias zonas me dicen que están bien. Carlos en Bogotá, en Popayán, el señor Gustavo muy bien. Me dicen varias zonas, pero hay otras que me dicen que a veces fluctúa. Rosara, con algo por momentos se escucha mal. Bueno, muy bien. Si quiero que por favor, si esto se vuelve reiterativo, está como cambiando. Otros me dicen que está muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a tratar de dar un poquito más de audio. Ahí, ¿qué tal? Bueno, me confirma que se está escuchando mucho mejor. Bueno, nos dice el señor Gregorio, doctora, ¿problemas de estreñimiento pueden incrementar el dolor? Sí. El estreñimiento es un proceso de reciclaje permanente de toxinas y también de elementos proinflamatorios. Entonces hay que resolver el estreñimiento para poder hacer un esquema muy contundente en el tema de dolor. Nos dice la señora Yuri, de pronto se sale un poco del tema, una niña de 2 años, la deposición es fétida y cuando hay picaduras de insectos se le forman grandes ronchas. Si le queda fácil responderme al final de la conferencia para no interrumpir. No, está muy bien. Entonces podemos iniciar, señora Yuri, y yo diría es iniciar con un esquema de drenaje. Le propongo a la chiquitina un esquema con el Gastropatic, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Se hace un esquema continuo durante 8 semanas, 2 meses, y vamos a complementar con el Ensidófilus. El Ensidófilus va a aumentar las defensas tanto intestinales como cutáneas. Una cápsula, como es una nena de 2 años, no deglute las cápsulas, vamos a abrirla en un poco de jugo y le vamos a suministrar la cápsula diluida en jugo en horas de la mañana. Entonces, este es el esquema que podemos complementar en la chiquitina durante 8 semanas para mejorar su condición intestinal y también la condición inflamatoria cutánea. Muy bien, bueno, ya por acá me confirman casi todas las zonas que están muy bien. Postquirúrgico, a ver, ¿qué es la cirugía? La cirugía es un proceso en donde el paciente generalmente, en el tema de cirugías estéticas o cirugías programadas, el paciente se encuentra bien y entra a un traumatismo, inicia un proceso postraumático después de la cirugía, o en otras situaciones está inflamado, puede ser como una situación de apéndice, vesícula, o tiene una situación degenerativa y lo van a operar,
Entonces tenemos que hacer mayor énfasis en la reparación tisular. Por eso siempre en los posquirúrgicos es muy importante manejar el concepto reparación tisular. Es cierto que el paciente está edematizado, está hinchado. Entonces, para eso el traumatoquín nos propone dos conceptos antiedematosos y antiinflamatorios, el árnica montana y la caléndula officinalis. Pero también cuando hay una incisión, cuando hay un daño en el tejido, se rompen nervios. Entonces el dolor pasa a ser neuropático en muchos casos. O si no hay daño de nervios, el edema comprime fibras nerviosas. Entonces se suma un problema neuropático, por eso tenemos que atender esa parte nerviosa con la camomila y el hipericum que trabaja sobre la fibra nerviosa y el sistema nervioso central. Por último, debemos hacer reparación del tejido. En el posquirúrgico hay que promover oxigenación de tejido, hay que promover mayor síntesis de proteína. Aquí dos esencias son extraordinariamente puntuales para eso, que es el Bellis perennis y el Aconitum napellus. Importantísimo el enfoque de reparación tisular que nos propone el traumatoquín. Bueno, permítame un momento, por favor. Tenemos dos inquietudes nuevas. El señor Omar nos dice, el kit analgesia sirve para el dolor de cualquier etiología, más enfocado en temas articulares, inflamatorios tendinosos y neuropáticos. Ese sería porque no, digamos, dolor de oído no, dolor de muela no, ¿sí? Si es un dolor por una infección no, entonces es más enfocarnos a la parte osteoarticular. El señor José Luis nos dice, doctora, buenas noches, sirve también para cirugías bariátricas, todo tipo de cirugías, así sean viscerales, así sea de vesícula, apéndice, porque siempre hay una lesión tisular. Entonces aquí vamos a trabajar de manera muy eficiente en temas de reparación con el traumatoquín. Si quieren manejar el concepto integral analgesia en posquirúrgico, se puede manejar con toda seguridad. Jamie nos pregunta, buenas noches doctora, para una persona que tiene artritis reumatoidea se le puede dar Immunoprotection, Arthropatic y colágeno. Bueno, muy importante primero tener en cuenta, Jamie, que el paciente con artritis reumatoidea tiene medicamentos de base, entonces tiene metrotexate, prednisolona, cloroquina. Entonces, cuando estos pacientes están sobremedicados, lo que yo sugiero es hacer esquemas. Entonces, vamos a darle un primer esquema de 2 meses con el Arthropatic. Ella probablemente se va a ir desprendiendo de los analgésicos convencionales, sobre todo de la cloroquina. Después le hacemos un esquema con el Immunoprotection, porque el problema definitivamente es inmunológico, entonces hay que proteger su sistema inmunológico. Se le hace un esquema por 100 días con el Immunoprotection, pueden ser 2 cápsulas con el desayuno, y ya el colágeno, hay que ser muy enfático en que es un colágeno con polipéptidos, no puede ser un colágeno entero, sino un colágeno con polipéptidos para que el paciente no genere una reacción frente a este tipo de proteínas. El señor Gustavo nos dice, doctora, veo que los 3 productos contienen árnica, montana, ¿no tiene ningún problema de sobredosis? No, en diluciones, en esencia floral, no tiene problema, no tiene este tipo de efectos. Recuerden ustedes que las diluciones, en el caso de las esencias florales, está diluida a la D3. Lo que se está aprovechando de cada uno de ellos es o los ácidos orgánicos o los compuestos fenólicos, entonces aquí no vamos a caer en sobredosificación. Además, cuando los sugerimos en sinergia, los 8 PAF en 1 litro de agua entran es a hacer asociación estratégica, más no hay como una sumatoria en la concentración. Nos dice la señora Elizabeth, en una cirugía de tobillo, hombro u otras recomiendan inyectar ácido hialurónico. ¿Se puede reemplazar por otra cosa o es lo más recomendable? Bueno, señora Elizabeth, esto sí ya queda a criterio del ortopedista. El ortopedista es el que dice qué lesión encontró, qué tanto reparó y si se requiere o no este intermediario de síntesis proteica que es el ácido hialurónico. Ese sí queda a criterio del ortopedista. Nosotros actuamos es más complementario en el proceso de reparación tisular, en oxigenación tisular, reducir el edema para que el cuerpo genere sus mecanismos compensatorios de reparación. A ver, me dice la señora Vanessa, a un familiar le dijeron que estaba gastando el líquido en la parte de la rodilla.
En esta parte se le podría ayudar con glucosamina o colágeno, claro que sí. Es muy importante tratar la inflamación, Vanessa, o sea, el artropatic es fundamental porque si hay una sinovitis o si hay ya una situación que en la rodilla hay varios problemas, si es que está el menisco, están los ligamentos, entonces hay un componente inflamatorio más complejo. Entonces yo sugeriría, sí, artropatic con el colágeno, puede ser una cápsula de cada uno, desayuno y cena. Bueno, muy bien. Este es el estudio que les tenía prometidos, es el estudio donde se ha tipificado los elementos o los principios activos de la camomila. La camomila es uno de los elementos más contundentes en esencia floral o en extracto etanólico para manejo de dolor y edema en ocasiones articular o posquirúrgico. Se ha aislado de la matricaria camomila el bisabolol, que es el elemento o principio activo que genera el efecto analgésico y antiedematoso que va muy bien en posquirúrgicos o en procesos inflamatorios articulares. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Este es otro estudio, pero este ya es un estudio de reparación tisular del Bellis perennis. El Bellis perennis tiene unos activos que son fundamentales para la reparación tisular y es el alto contenido de flavonoides. Los flavonoides no solo tienen una extraordinaria acción antioxidante, sino que inhiben enzimas que degradan tejido o que también promueven inflamación y dolor. Entonces, aquí se los presento, están incluidos estos dos, Bellis perennis y la camomila en la estrategia Traumatoquin. Mírenlo aquí, la camomila, matricaria camomila, es el otro nombre que recibe, y el Bellis perennis. Eso es una fórmula que me encanta y la formulo. En paciente con fibromialgia sería el Reutaquin con el Traumatoquin, me encanta esta fórmula. En fibromialgia, que hay artrosis, hay proceso degenerativo, ya sería el kit analgexia con el artropatic y podemos dejar el esquema analgexia en el agua para estar tomando durante el día, el artropatic en la mañana y el Reutaquin en horas de la noche. Muy bien, tenemos por acá otra inquietud. Doctora, se le escucha bajo por momentos en Cartago. Bueno, vamos a ver, por favor, me colabora Vivi si tenemos estas fluctuaciones de sonido nuevamente. Muy bien. Ahora, en el postquirúrgico hay una característica muy importante. Bueno, me confirman en las personas que están apoyándonos en la parte técnica que el audio está muy bien. Entonces sí me gustaría que revisáramos. Si hay varios afectados, sí definitivamente ese problema es mío. Hay una situación muy importante en el paciente que está en un proceso postquirúrgico y es que el tejido dañado es un tejido que produce una sobrecarga de radicales libres. Además, el metabolismo intrínseco del paciente postquirúrgico, o sea, su cuerpo produce una sobrecarga de radicales libres. Por eso se referencia en cientos de estudios científicos que el uso de antioxidantes es estratégico para reparación tisular. No solo reduce la cantidad de radicales libres, sino que promueve oxigenación tisular. Me encanta esta estrategia, lo sugiero en sinergia con el Traumatoquin para posquirúrgico, ya sea un posquirúrgico de tipo estético, rinoplastia, mamoplastia, liposucción, dermolipectomía, reemplazo articular, que le estén generando una reparación de un tendón, en fin, vesícula, apéndice, todas las cirugías requieren de restauración tisular y ya veíamos el soporte del Traumatoquin y manejo de dolor. Y aquí ya tenemos la opción del Traumatoquin enfocado mucho más a lo que es reparación tisular por reducción de cargas de radicales libres. Proxaquin es el esquema que nos aporta por cada copa, por cada 30 centímetros cúbicos, 5.000 niveles ORAC, 5.000 niveles o gran capacidad para absorber radicales de oxígeno, que es determinante en la cicatrización, en la oxigenación tisular y en reducir esa agresión permanente sobre el tejido. Ese es el Proxaquin, una copa después del desayuno. Tenemos otras inquietudes abiertas por acá. Permítame, la señora María Cristina nos dice, doctora, una persona que fue operada de trasplante de rodilla en este momento presenta mucho dolor cuando dobla la rodilla.
le recomendé el Artropatic, pero le disminuyó un poco el dolor, como que no le ayudó mucho. Entonces vamos a hacer una sinergia de María Cristina, del Artropatic con el colágeno, una cápsula de cada uno en la mañana y en la noche, y si es muy severo el dolor, porque no sería el problema el Artropatic, sino el acople de esa nueva prótesis, debemos promover regeneración tisular, trabajar sobre el tejido, podemos sugerir el kit analgesia. Recuerda 8 aspersiones de cada uno, de Artrijón Plus, Omedol y Traumatoquin en 1 litro de agua, hacer el esquema durante el día. Nos dice la señora Caterina, una persona que sufrió una ACV en el lado izquierdo, o sea, el ACV fue derecho, se manifiesta en el lado izquierdo del cuerpo, presenta mucho dolor, pero dice que es como la parte nerviosa. ¿Cuál es el ideal para tomar en este caso? El Proxaquin que está consumiendo le cae extraordinario, ayuda muchísimo. Sería hacer una sinergia con el Nutricervoquin, 2 cápsulas con el desayuno. Vamos a promover nutrición cerebral, que esto también le va a ayudar en su restauración funcional, y dejamos el Omedol como opción neuropática. Vamos a sugerirle el uso del Omedol, 4 aspersiones debajo de la lengua cada 6 horas o antes de cada comida, y con ese esquema vamos a acompañarlo durante 2 meses. Nutricervoquin, esquema Omedol y el Proxaquin, una copa después del desayuno. Un paciente que tenga cólicos menstruales, ¿qué medicamentos puede tomar para el dolor? ¿Qué se le puede recomendar? Entonces aquí ya trabajamos en el tema de damitas, hormonas. Mi esquema para el dolor pélvico crónico, para el síndrome premenstrual, es el Quismioquin, 2 cápsulas con el desayuno, la mujer plena, son 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida, y el Proxaquin, 1 copa después del desayuno. Ese sería el esquema para síndrome premenstrual. Muy bien. Vamos a tener, bueno, por acá, hablemos de síndromes tensionales. En el síndrome tensional hay un requisito fundamental y es el estrés. El paciente tiene sobrecarga de estrés, de ansiedad, de angustia, tiene una situación puntual, también no duerme bien, entonces es como la sumatoria de situaciones de tipo emocional que se proyectan como un dolor agudo o un dolor crónico. Hay pacientes que llevan meses con dolor en el cuello, dolor de espalda, o cuando ya ese síndrome tensional hace una transición hacia la fibromialgia. Ahí ya tenemos un cuadro mucho más complicado, entonces la idea siempre es darle una respuesta integral al paciente. No podemos decir, bueno, como usted tiene síndrome tensional, entonces el dolor es de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, no. Es integral. Es todo un problema de tipo emocional que se proyecta a nivel físico como dolor crónico. Bueno, permítame un momento, por favor. Dice, doctora, para los calores que produce la menopausia y sudoración. Bueno, aquí está el esquema. Mujer plena con Quismioquin, muy similar al esquema que hemos sugerido para síndrome premenstrual. Quismioquin, pues ya se suma un poquito más, 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche, y dejamos el esquema mujer plena, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Bueno, muy bien. Doctora, ¿qué se puede recomendar para una persona que sufre de desconcentración, se olvida las cosas? Bueno, aquí entonces nutrición cerebral. Nutricervoquin, 2 cápsulas con el desayuno, y hacemos el esquema con los ácidos grasos en grado farmacéutico. El SYW es comida para el cerebro, es activación vascular encefálica. Una perla con el almuerzo durante 2 meses. Síndromes tensionales. Entonces aquí vamos a manejar la parte nerviosa, la situación afectiva del paciente, si sufre de ansiedad, si está en un duelo, ya sea un duelo financiero, un duelo laboral, un duelo familiar, un tema de pareja, y necesariamente debemos trabajar sobre el sueño. Necesariamente debemos apoyar a este paciente en que logre hacer ciclos de sueño reparador, si no, no se va a ir el dolor. Esto debe quedarle muy claro al paciente. Si el paciente no duerme y no reduce el factor estresante, va a tener una situación de dolor permanente. Entonces, vamos a manejar el kit Neutraneuraquin. Yo lo sugiero repartido durante el día. El ansiojón, se hace el esquema de 4 aspersiones, 8 de la mañana, 12 del mediodía. El rescate, que tiene que ver con duelo, que tiene que ver con transición emocional, con readaptación emocional,
4 aspersiones a las 2 de la tarde, 5 de la tarde, y el Somniaquin, que ya sería para una readaptación un poco fisiológica, porque no es nada brusco, no es nada que genere dependencia. Hacemos un esquema con el Somniaquin, 4 aspersiones debajo de la lengua, 7 de la noche, 9 de la noche. Yo les sugiero siempre que hagan una aromática. La aromática puede ser con manzanilla, con naranjo, con canela, y en esta aromática mezclar los 4 puff que son a las 9 de la noche. Les va muy bien, se relaja muy bien, y ya cuando empieza a dormir, empiezan a disminuir los espasmos musculares. Nos dice, doctor, el Proxaquin para una paciente que está recién operada de un tumor en el útero, presenta un dolor intenso. Bueno, entonces aquí vamos a sugerirle a este paciente, es fundamental el esquema Proxaquin, por supuesto, antioxidante es fundamental, no solo por el antecedente del tumor, sino por el proceso operatorio, una copa de 30 centímetros cúbicos después del desayuno, y sugeriría para el manejo de dolor el esquema del kit analgesia, o sea, tenemos los 3, el artejón, el esquema del omedol, el traumatoquín, recuerden, en 1 litro de agua, 8 aspersiones de cada uno para consumir durante el día. Nos dice, doctora, no alcancé a escuchar bien la respuesta de la pregunta que le hice del Nutricervoquin. Del Nutricervoquin. A ver, la señora Vanessa. Ok, entonces ahí haríamos la sinergia del Nutricervoquin, 2 cápsulas con el desayuno, y el SYW, que son los ácidos grasos en grado farmacéutico para nutrición cerebral y activación vascular. SYW con el Nutricervoquin. En dolor de cabeza, cefalea tensional, que también hace parte de los síndromes tensionales, debemos ser muy contundentes en rigidez, en espasmos. Aquí por eso presentamos nuevamente la opción Reutaquin, que no solo nos va a ayudar con su problema emocional por el triptófano, sino que trabajamos de manera muy contundente, y quiero reiterarlo, Alex, con estas enzimas proteolíticas, la papaína y la bromelaína, para reducir intermediarios inflamatorios. Y la cúrcuma, que además me parece el analgésico que en este momento está abanderando todo lo que tiene que ver con efectos residuales, o sea, con espasmos, con síndromes dolorosos crónicos, con inflamación crónica. Permítanme, me dicen que se vuelve a escuchar, se está fluctuando nuevamente el audio. Entonces, la cúrcuma sería el elemento que ayuda a hacer barrido de proceso inflamatorio. Los curcuminoides, que son los elementos o los principios activos de la cúrcuma, reducen la inflamación, bloquean enzimas como la ciclooxigenasa, pero a la vez hacen drenaje en la parte renal. La cúrcuma tiene la curcumina y la turmerona, que son curcuminoides que ayudan a manejar la inflamación, pero sobre todo la turmerona ayuda a hacer un drenaje de estos componentes inflamatorios a nivel renal. Este esquema Reutaquin lo sugiero en crisis de dolor, de cefalea, de tensión, 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche, o asociado con el Artropatig, que sería el Arpagofito Procumbens estandarizado, 2 cápsulas en la mañana, y el Reutaquin, 2 cápsulas en la noche. Muy bien. Nuevamente me dice que está fluctuando el audio. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a darle chance a esta última fase a que nos salga muy bien. Muy bien. Permítame, vamos a confirmar por acá. Por acá tenemos otra confirmación. Muy bien, tenemos otra pregunta. En caso de dolor por hernias discales, ¿le puede servir el kit analgesia y Reutaquin? Excelente, pero lo vamos a ver más adelante. Deme el chancecito para que lleguemos al dolor neuropático, ya lo vamos a ver. Entonces, por aquí. Analgesia en cefaleas. Entonces tenemos que primero tipificar. Si nosotros tenemos un dolor de cabeza por sinusitis, ninguno de estos esquemas nos va a servir, porque tenemos que corregir la sinusitis para poder trabajar sobre el dolor. La cefalea en racimos, esto sí es más neuropática, esta sí es más de respuesta neurológica, sí la podemos
tratar, es un dolor que se concentra en la parte retroauricular, es un dolor profundo en el ojo, suele ser de corta duración, pero es demasiado intenso, es demasiado severo. Cefalea por tensión es el dolor que da en la parte frontal, en la parte cervical. El paciente siente como que le tiran la cabeza hacia atrás por la contractura o los espasmos de los músculos cervicales. Esto sí lo podemos trabajar con Artropatic, con Reutaquin, y lo podemos manejar con el concepto analgesia. Por último, la migraña. Esta migraña generalmente tiene una base desde la infancia, de la adolescencia, tiene como fisiopatología más importante una alteración vascular, una disregulación de la vasculatura encefálica, entonces aquí debemos manejarla puntualmente. El que más afinidad tiene es el omedol, aunque podemos manejarla con el kit analgesia. Nuevamente se fue el audio, por favor, ¿me confirmas, Vivi? Bueno, muy bien. Lo primero que debemos pensar en todo tipo de cefalea es que debemos hacer nutrición cerebral. Debemos apoyar al cerebro, debemos promover un esquema de nutrición cerebral. Muchas gracias, Vivi, por la respuesta. La nutrición cerebral es fundamental. Y aquí manejamos este elemento, que además de ser un extraordinario nutriente encefálico, es intermediario para síntesis de neurotransmisores. Tiene que ver con síntesis de acetilcolina, de serotonina, de dopamina, pero a la vez es un estabilizador de membrana. Por eso es muy importante en las migrañas, en las cefaleas, porque tiene que ver con membrana celular. Tiene la combinación de la fosfatidilcerina, colina e inositol, que son protectores de la membrana de la neurona. También tiene que ver con conducción nerviosa, omega 3, omega 6, con circulación, gracias a los polifenoles de la uva, que ayudan a hacer mecanismo antioxidativo, pero también protección vascular, además de otros elementos como la L-carnitina y el cromo, que reducen los picos de dolor, ya sea por cefalea tensional o por migraña. Bueno, nos dice el señor Diego: doctora, es bien sabido que el control de peso es parte fundamental en el tratamiento de las artralgias de miembros inferiores, y en la charla anterior hablamos de control de peso con detoxaquin y luego sulinaquin más la L-carnitina a dosis altas. ¿Cuál sería la dosis de L-carnitina? En un paciente, señor Diego, con una rutina de ejercicios, sugerimos 10 centímetros cúbicos, que corresponden a 1500 miligramos de L-carnitina, o sea, la L-carnitina, que es el Relustic. Este se mezcla en jugo y se consume media hora antes del ejercicio. Ideal diluirlo en un poquito de jugo antes del ejercicio. Muy bien. Este es el Nutri-Cervoquin, recuerden ustedes, para cualquier tipo de migraña, cualquier tipo de dolor. También sería cefalea tensional, migraña o cefalea en racimos, y las migrañas vasculares, que son las que más afinidad tiene este elemento o este suplemento. 2 cápsulas con el desayuno. Para los dolores de cabeza que ya tienen que ver con trastornos vasculares o son dolores mucho más complejos, por el tema de que no solo tiene que ver con vasculatura, sino que tiene que ver con tensión, tiene que ver con nervios, en fin, que se globaliza todo el concepto de dolor de cabeza, es el omedol, la esencia floral más puntual. Aquí manejamos 4 conceptos en esencia floral: la camomila, que aumenta la resistencia al dolor, el árnica y el iris versicolor, que maneja la parte vascular, regulando el componente vascular de la migraña, y el Hipericum perforatum, que no solo aumenta la serotonina dándole más resistencia al paciente para el dolor, sino que también atiende el dolor neuropático. En estas crisis de dolor severo sugerimos el omedol, 4 aspersiones debajo de la lengua cada media hora por 5 dosis hasta que el paciente salga de la crisis, y después se deja una dosis base de 4 aspersiones antes de cada comida. Muy bien. Aquí ya entramos en un tema que es la parte final de la capacitación, que es cuando ya un nervio se inflama o es agredido, ya sea por un cuadro de artrosis, generalmente es en columnas artrosis, o por un virus como el herpes zóster. Neuralgias, en este momento la más importante en nuestra población es la neuralgia posherpética, y hay que diagnosticarla. ¿A usted dónde le duele, así como ese dolor severo, le dieron unas bombitas antes? Es una pregunta prácticamente obligada. ¿O a usted le hicieron una cirugía en esa zona?
o usted tiene problemas de columna y ya le han dicho que definitivamente la artrosis es tan importante que puede estar comprimiendo los nervios. Esas son las situaciones con las neuralgias, que el afectado es una raíz nerviosa. Generalmente hay una inflamación en el nervio o hay destrucción del mismo y queda una neuralgia o un dolor que se manifiesta como un dolor urente, un dolor que no se queda en una zona específica, sino que se va a varias regiones. Un ejemplo es el nervio trigémino, entonces el dolor puede irse a la frente, puede estar en la región facial completa o en la zona maxilar inferior. Miren, yo tuve una paciente, que aquí les voy a mostrar la foto, pues no es de la paciente, pero es de otro paciente con el mismo antecedente, que es el herpes zóster. En estos pacientes, el herpes que se guarda en el sistema nervioso después de que a usted le da varicela cuando es niño, este herpes migra a través del nervio y destruye la mielina del nervio. Por eso queda ese componente neuropático. Permítame un momento, me dicen que se escucha muy lejos. Yo creo que es un tema, Viviana, de internet, probablemente sí es mío que esté fluctuando porque estoy pegadita al micrófono, estoy aquí al ladito del micrófono, no me he ido. Entonces, yo creo que si es un tema de internet, si siguen los problemas de sonido, voy a tener que reiniciar la conferencia. Entonces, ¿sí? Permítame un momento. Bueno, muy bien. Entonces, en las neuralgias siempre tengan en cuenta, por favor, sí, efectivamente hemos tenido un poco de fluctuaciones en el sonido, pero no ha sido durante toda la conferencia, sino que hemos tenido fluctuaciones, hemos tenido, digamos, baches de sonidos. Entonces, por favor, sí les pido un poquito de comprensión. He tratado de hacer, digamos, digamos, unos espacios para poder aumentar digamos, el retorno, minimizar el retorno de audio. Muy bien. No, no es tema de audio, es un tema más de retorno de internet, por favor. Sí les pido comprensión, un poquito de comprensión, ya la estamos ubicando, ya estoy haciendo una un nuevo ajuste. Entonces tengan en cuenta, por favor, en las neuralgias es muy importante que el tema aquí es el nervio. Aquí no se trata de dolor, no se trata de un antiinflamatorio, se trata de un posible proceso degenerativo neuropático, o sea, que se daña el nervio. Y si se daña el nervio, pues entonces ya, mire, si usted va a la EPS, lo que le sugieren es bloqueo, le bloquean esa zona para que usted no sienta dolor. De hecho, ya hay clínicas para manejo de dolor y hacen este tipo de procesos de bloqueos y de ablaciones en muchos casos de las raíces que generan el dolor. Y sin duda, pues hay que nosotros presentar un esquema muy enfocado a esto. El esquema es puntual para la raíz nerviosa. Necesitamos trabajar sobre esa inflamación, sobre esa restauración de la mielina. Aquí debemos de ser muy puntuales. Por eso en las neuralgias siempre participan los restauradores de las raíces nerviosas. Entonces el omedol ya lo conocen, es la propuesta que hemos hecho para las migrañas, para la cefalea tensional. En estas neuralgias es extraordinario. El hipericum es puntual para ese tipo de afecciones. El caso de la árnica montana también nos sirve para la inflamación, y cuando ya sea por antecedente de tipo viral, como el herpes zóster, o cuando es traumático, como lo vamos a ver a continuación, o no traumático, sino más bien por compresión. Esto es lo que me preguntaban cuando hay discopatía o cuando hay procesos degenerativos de la columna vertebral. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay artrosis en columna, esta degeneración del hueso, de la articulación, comprime la raíz nerviosa. Entonces, esta comprensión de la raíz nerviosa genera una lesión de la fibra. El dolor generalmente, al ser irradiado, va al muslo, va a la parte posterior de la pierna, o se inflama todo este nervio que es el nervio ciático. Entonces, aquí tenemos una neuropatía, ¿sí? Tenemos un evento puntual en el nervio, pero tenemos de base un proceso degenerativo articular. Entonces, debemos trabajar sobre la articulación. Aquí está la opción de la artropatía. Pueden ponerlo en sinergia con la glucosamina, con el colágeno,
una cápsula de cada uno en la mañana y en la noche, pero no podemos dejar de lado el uso del antineurálgico por excelencia, que sería el omedol, la estrategia para la inflamación y para el dolor neuropático que está centrado tal vez en un ganglio nervioso, pero que se irradia a la cara o se irradia al maxilar, o que de la región lumbar baja va hacia la región del muslo, la pierna o hasta la punta del dedo pequeño del pie. Entonces, esta es una situación en donde manejamos los nervios y manejamos el proceso inflamatorio, pero siempre en dolor, que le diga al paciente, me duele la espalda, pero se me va como a la pierna o se me va al pie, recuerden ustedes esta imagen. Probablemente el proceso degenerativo articular es el que está generando una compresión, inflamación e irritación del nervio. Eso siempre debemos diagnosticarlos y también tratarlo. Por eso recuerden ustedes la sinergia del artropatig con el colágeno, que sería un extraordinario restaurador proteico de la columna en el caso de discopatía crónica o el proceso de espondiloartrosis o artrosis de columna vertebral. Estas son las propuestas terapéuticas para los diferentes tipos de dolor. Estos son los que más generan incapacidad, los que generan consulta, o sea, son los que más se medican y por lo cual más consultan en el sistema de salud convencional. Nos dice la señora Yuri, doctora Natalie, a una paciente con 82 años que tiene artrosis de cadera, ¿qué le podemos recomendar teniendo en cuenta que es hipertensa? Muy bien, en todos los procesos degenerativos articulares, artrosis u osteoartritis, vamos a hacer la sinergia del kit analgesia. Como es una paciente tan adulta que probablemente tenga cierto grado de insuficiencia renal, vamos a mezclar el kit analgesia no en 1 litro de agua, Yuri, sino en medio litro de agua, o sea, 500 mililitros. En esos 500 mililitros vamos a mezclar 8 PAF de Omedol, Artrijón Plus y del Traumatoquin. Perdón un momento, por favor. Bueno, y se hace un esquema donde manejemos el proceso inflamatorio, que ya lo veíamos en la articulación, pero también debemos manejar el proceso degenerativo. Entonces aquí sería el Arthropatic Yuri, la opción para inflamación articular e inhibición de enzimas que degradan el cartílago. Como ya lo advertíamos, podemos hacer la sinergia del colágeno con el Arthropatic, una cápsula de cada uno en la mañana y en horas de la noche. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer unos planteamientos. Permítame un momento, por favor. Entonces, vamos a hacerlo a manera de repaso. Recuerden ustedes la nueva propuesta que es el kit analgesia, con 3 conceptos en esencia floral: Artrijón Plus, Omedol con el Traumatoquin. Estos elementos pueden ir asociados en 1 litro de agua, 8 PAF de cada uno, para consumir durante el día. El Arthropatig, que maneja inflamación y degeneración articular, una cápsula en la mañana, una cápsula en la noche. Podemos hacer sinergia con el colágeno. Cuando ya tenemos un proceso como la fibromialgia, estrés, trastornos o síndromes tensionales, entra a ser esquema terapéutico el kit Neutraneuraquin con el ansiojón rescate Somniaquin y el esquema con el Reutaquin. El Reutaquin, recuerden ustedes que gracias al triptófano maneja la serotonina, promoviendo bienestar, tranquilidad y mayor umbral de dolor, relajación muscular con la papaína, la bromelaína, y hacemos un esquema antiinflamatorio con la cúrcuma. El Reutaquin lo podemos asociar al Arthropatig en crisis de dolor, dolores muy severos, una cápsula de cada uno, 8 de la mañana, 8 de la noche. Bueno, vamos a, por acá tenemos otra inquietud, no, todo está muy bien. Bueno, vamos a hacer entonces las rifas de los diferentes esquemas terapéuticos. Vamos a hacer propuestas en esencias florales que van a estar para que ustedes puedan iniciar sus tratamientos desde ya. Les digo, por favor, cuando yo le confirme al que me ha dado la respuesta que fue el ganador, me escribe, por favor, la ciudad en donde se encuentra su participación. Bueno, muy bien. La primera rifa que vamos a hacer la noche de hoy es del kit analgesia, el kit que viene con Omedol, Traumatoquin y Artrijón Plus. Entonces, yo les dije a ustedes
que dentro del traumatoquín tiene 6 esencias florales, pero 2 esencias son para reparar los tejidos, que es fundamental en el postquirúrgico. Antes de la cirugía, 2 días antes o una semana antes puede empezarlo a tomar, lo suspende el día anterior y 2 días después reinicia el consumo para cicatrización. Son 2 de las 6 esencias del traumatoquín que trabajan en reparación del tejido. Espero su respuesta. Muy bien, muy bien. Jamie Joana nos contestó rapidísimo. Belis perennis y Aconitum napellus. Esos son, reparan el tejido. O sea que yo sí hice mi trabajo. Con que Jamie y otros me entendieran, reparación tisular con el traumatoquín así de puntual, para que alguien me conteste así, los dos de una, pues felicitaciones, Jamie. ¿De qué ciudad me estás escribiendo? Muy amable, Jamie, por la atención y por la participación. Villavicencio. Villavicencio es Jamie. Muy bien. Perdón, la señora Jamie Joana, ¿es tan amable el apellido, Jamie? Nos dice el señor Omar, doctora, qué bueno sería que programara una capacitación en cuanto a la caída del cabello y todas las clases de alopecia. Muy bien, claro que sí, la vamos a tener en cuenta. Muy amable, señor Omar, por su sugerencia. Jamie Joana Hernández Amaya, muy amable, Jamie, muy amable por la participación. Entonces, el obsequio para Jamie es un kit analgesia con Omedol, Artrijón Plus y Traumatoquin. Otra pregunta tenemos. Artropatig, me encanta este elemento para analgesia en artrosis u osteoartritis, procesos degenerativos articulares. Recuerden ustedes que hace una extraordinaria sinergia con la glucosamina o con el colágeno hidrolizado. ¿Cuál es el principio activo del artropatig? ¿Cuáles son los que generan el efecto tanto analgésico como protector de la articulación? El arpagofito es la planta, sí, señora Claudia, pero tiene un activo. Se los mostré, el activo, 14.4%. Muy bien. El señor Diego Piamba, ¿de dónde nos escribe el señor Diego? Esa es la respuesta, arpagócidos. Muy bien, arpagócidos. ¿De qué ciudad nos escribe? De Popayán. Muy bien. De Popayán. Entonces, ¿quién atiende al señor Diego? ¿Perdón? El señor Carlos Monge, entonces, muy bien, entonces allí les vamos a hacer llegar el señor Diego el artropatig. Nos dice la señora María Cristina, doctora, le agradezco a Joaquín por habernos dado una persona tan profesional en todos los aspectos como fue Elizabeth. Lamentamos su retiro, muchas gracias por su acompañamiento en las tiendas naturistas de Bogotá. Muy amable señora María Cristina, sí, nosotros también estamos muy tristes, ella viaja para otro país, no es porque nosotros como empresa o ella haya querido retirarse, sino son proyectos de vida nuevos que surgen y bueno, en este momento es un proyecto de viaje para Elizabeth y por eso pues lastimosamente no va a continuar acompañándonos, pero sí un muy buen elemento, un extraordinario ejecutivo de ventas. Muy amable señora María Cristina por su comentario. Bueno señora, muy bien Diego. Ay, permítame. Vamos a hacer la pregunta con el reutaquín, las rifas del reutaquín. ¿Cuál es el elemento del reutaquín que promueve la síntesis de serotonina y por esto está indicado en fibromialgia, en síndromes tensionales o en dolor que tienen que ver con sistema nervioso? La curcumina muy bien, pero el más importante, miren que entonces la fluctuación del sonido fue por ratos, pero me escucharon muy bien. Aquí está la señora Gloria Lady Marín Osorio, L-triptófano. Muy bien, la felicito, muy, muy bien. ¿De qué ciudad, señora Gloria? Señora Gloria Lady Marín Osorio. Armenia, muy bien. Muchísimas gracias por la participación y el obsequio para la señora Gloria es el reutaquín. Extraordinario es el triptófano para manejar el estrés, la angustia, trastornos del sueño y promover restauración y manejo de dolor. Vamos a rifar otro elemento que es, digamos, otro reutaquín, otro elemento para manejar
dolor crónico. Entonces, este sí, aunque es el Reutaquin, pero voy a preguntarlo con otro producto. A ver, para ganarse un Reutaquin, ¿cuál es la esencia dentro del Omedol que trabaja las neuralgias, que me sirve para la ciática, para cuando se comprimen los nervios, neuralgia del trigémino en herpes? ¿Cuál es el componente del Omedol, la esencia del Omedol que trabaja en neuralgia? El árnica es inflamatoria, es antiinflamatoria, es excelente, pero no es la esencia de las neuralgias. Camomila sirve para el sistema nervioso, aumenta y es cierto, sí también, pero trabaja más sobre el sistema nervioso central. Jamie, ¿ya ganaste? ¿Jamie ya ganó? Sí, Jamie ya ganó. Sí, Jamie ya ganó. Entonces, otro que por favor escriba. El iris versicolor es más vascular, mucho más vascular. La camomila es más de sistema nervioso central. Caterine Ramírez Cardona nos contesta la pregunta. Hipericum perforatum. Ese es la señora Caterine Ramírez Cardona, ¿de dónde nos está saludando? De Jumbo. Muy bien, muy amable Caterine por la participación. Muy bien. Por aquí nos dice muy amable por la capacitación, muy amable, muchísimas gracias por su comentario. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte de este grupo, porque nosotros todos somos un gran equipo, Hacking de Francia, el equipo comercial, administrativo, de diseño, de mercadeo, todos somos un gran equipo, pero por supuesto con ustedes que hacen el proceso con los pacientes, en las tiendas naturistas, en las farmacias, en la visita médica. Muchísimas gracias siempre por la confianza que depositan en Hacking de Francia. Continuamos creciendo con estas propuestas terapéuticas, nuevos esquemas para brindarle calidad a ustedes en la gestión comercial y calidad de vida a nuestros pacientes y consumidores. Muchísimas gracias de nuevo, un fuerte abrazo para todos, a Viviana, a Sarita, muchas gracias por el acompañamiento en la conferencia. Les pido mil disculpas por las fluctuaciones del audio. Veo en las respuestas que sí estuvieron muy pendientes, pero en todo caso, muchísimas gracias. Muchas bendiciones también para ustedes y claro que sí, a Elizabeth la vamos a extrañar bastante. Muy amables por todo. Muchas bendiciones. Gracias, Vivi, de nuevo. Feliz noche.